este ejercicio, recuerden que, bueno, solo para mencionarles lo que hicimos la semana pasada, estos fueron algunos ejercicios que hicimos la semana pasada, y esto no lo habíamos alcanzado a tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice este ejercicio? Dice que como parte de la actividad a realizar en la asignatura, el profesor o profesora les envió un trabajo de 3 preguntas, ¿ya? Usted dividió el trabajo en su grupo y Sofía, que no es la misma que está aquí, sino la Sofía debía resolver una tabla de verdad, la cual envía para que la revise. Y manda esta tabla, ¿ya? Entonces nuestra misión es revisar si esta tabla está bien hecha o no, ¿ya? Así que vamos a construir esta tabla, y aquí vamos a usar 2 técnicas. Una que es la que aparece ahí, una técnica que yo habitualmente uso, y otra técnica que puede ser un poquito más simple, pero ustedes son los que eligen. Ustedes deben elegir en el fondo cuál es la técnica que a ustedes más la acomoda, en la cual en el fondo se pueden equivocar menos, ¿ya? Y esa es la que tienen que desarrollar, ¿ya? Está la opción, cualquiera de las dos se puede hacer. Entonces, para eso, yo les voy a mostrar esta tablita. Ya saben, vamos a trabajar ahí. Y vamos a escribir aquí, en el fondo, cuál es el ejercicio que a Sofía se le encargó. Entonces, el ejercicio dice así. Voy a bajar un poquito antes de eso. Ahí, y ahí se voy a escribir. Entonces, el ejercicio dice así. Dice es un paréntesis, cuadrado, Q, o paréntesis, no P, o Q. Cierre paréntesis, y paréntesis P, entonces Q. ¿Ya? Listo, ahí está el ejercicio. Eso es lo que tenemos que determinar, si es que Sofía hizo lo que hizo bien lo que envió, ¿ya? Entonces, lo primero, partamos, siempre tenemos que determinar la cantidad de filas o la cantidad de combinaciones posibles que tienen estas proposiciones del ejercicio. Para ello, recuerden que existía una formulita que es el 2 elevado a n, donde n era la cantidad de proposiciones que tenía el ejercicio, o en este caso, la proposición compuesta. Entonces tenemos que identificar cuántas proposiciones. Y en este caso, son solamente 2, P y Q, ya que el no P o la negación de cualquiera de estas proposiciones no constituye una nueva proposición, sino que es la misma, pero que se está negando. Por lo tanto, este ejercicio tiene solo 2 proposiciones. O sea, tiene Q y tiene P, ¿ya? Esas son las 2 proposiciones. Por lo tanto, esto como quería, 2 elevado a 2, por lo tanto esto es 4. 4 filas, 4 combinaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta tablita que yo ya puse? Que básicamente es un... ahí más, ¿ya? Ahí está. Entonces, y aquí tiene 4 filas, y las voy a marcar aquí, estas filas, para que no se me olvide. Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Entonces, aquí voy a anotar P, aquí voy a anotar Q, y aquí al ladito voy a anotar no P. Si hubiera un no Q, también anoto acá al ladito, ¿ya? Aquí vamos a trabajar solamente por columnas, ¿ya? Y ahí vamos a ir encontrando los valores de los distintos paréntesis que tienen este ejercicio, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Perfecto, correcto, ¿ya? Entonces, listo, tenemos las filas, y ahora hacemos las combinaciones posibles. Si tenemos 4 filas, comenzamos con P. Las dos primeras van a ser verdaderas y las 2 últimas falsas. ¿Qué quiere decir esto? Verdad, verdad, falso y falso, ¿ya? Y Q va a ser verdad, falso, verdad, falso. Siempre se parte así cuando tenemos 4 filas, ¿ya? Y el no P obviamente va a ser la negación del P.
O sea, esto va a ser falso, esto va a ser falso, esto verdadero y esto verdadero. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a desarrollar la tabla. Entonces, siempre hay que partir por los paréntesis que están más dentro del fondo de la proposición compuesta. Y voy a partir desarrollando ese paréntesis. Y lo voy a también a rayar ahí como en amarillo, para no perderme. Los colores son solo para no perderme. Y lo voy a escribir aquí. O sea, no P o Q. Por lo tanto, tengo que encontrar ese valor. Y en esa misma dirección, no P o Q. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es no P, lo voy a escribir aquí. No se escribe para que se entienda que es no P. Ahí le puse un I. No es un O, está bien, está bien. Un O. Y ahí está el O. No P o Q. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a leer yo? Falso o verdadero. Y anoto el resultado ahí. Falso o falso, anoto el resultado ahí. Verdad o verdad, y anoto el resultado ahí. Y en la última y cuarta fila, verdad o falso, y anoto el resultado ahí. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer ahora. Falso, verdad, en la primera fila. Esto es verdad. Falso o falso, esto es falso, en la segunda fila. Tercera fila, verdad o verdad, es verdad. Y en la última fila o cuarta fila es verdad o falso, esto es verdad. ¿Ya? Recuerden tener siempre a mano las tablitas de los conectivos, el I, el entonces, el CISO 2. Listo, primer ejercicio desarrollado. Vamos ahora a desarrollar la segunda parte, que es, que lo voy a marcar con verde, que es todo este paréntesis. ¿Ven? Ah, ya lo que ahí se me olvidó hacer. Aquí a este amarillito le voy a poner el número 1, que se identifica con la columna 1. Y al verde le vamos a poner número 2, ¿ya? Que se identifica con la columna 2. ¿Ya? Ahí está. Y el número 2 no es más ni menos que el Q o la columna 1, el resultado de la columna 1, ¿ya? Que no P o Q. No lo vuelvo a escribir para que le tantas veces. Q o 1. ¿Ya? Q o Q o columna 1. ¿Y eso qué significa? Que voy a tomar el Q, este Q que está aquí, y lo voy a unir, o sea, bueno, y lo voy a comparar con mi columna 1 con el conectivo O. Es decir, verdad o verdad, falso o falso, verdad o verdad, falso o verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda esto? Fila 1, verdad o verdad. Verdad. Fila 2, falso o falso. Falso. Fila 3, verdad o verdad, eso es verdad. Y fila 4, falso o verdad, que es verdad. Listo. Ahí está. Y aquí, algo que se me había olvidado, lo voy a marcar con verde, ahí para que se note. ¿Cuál es la columna verde? Y por último, vamos a hacer la columna 3 o este que pusimos ahí con número 3. Ah, y también lo voy a marcar aquí, que es este resultado. ¿Ya? Ahí. Y a este le vamos a poner el número 3. A esta columna número 3. Y esto es un P, entonces Q. ¿Ya? Y ahí está facilito el P, entonces Q. ¿Ya? Que la primera fila es verdad, entonces verdad. La segunda es verdad, entonces falso. En la tercera es falso, entonces verdad. Y en la cuarta es falso, entonces falso. Ese es el P, entonces Q. Y lo escribo acá, en la columna 3. Verdad, entonces verdad. Esto es verdad. Verdad, entonces falso es falso. Falso, entonces verdad, claramente es verdad. Y en la última fila, número 4, falso, entonces falso es verdad. Listo. Y ahí tengo lista mi columna número 3. Y ahora vamos a desarrollar
todos juntos el número 4, que es básicamente el desarrollo del ejercicio, el resultado de este ejercicio, ¿ya? Y que lo vamos a notar aquí, ¿ya? Y eso no es más ni menos que la columna 2, ahí lo escribí, y columna 3, ¿ya? Y ojalá que lo alcancen a identificar bien ahí. En el fondo es 2 y 3. En el fondo es esta columna, la columna 2, y la columna 3. O sea, va a ser verdad y verdad, falso y falso, verdad y verdad, verdad y verdad. Entonces, para la fila 1, es verdad y verdad. Esto es verdad. Para la columna 2, falso y falso, es falso. Para la columna 3, verdad y verdad, es verdad. Y para la columna 4, verdad y verdad, esto es verdad. Por lo tanto, esto que estoy marcando corresponde, mira, casi una figura, corresponde al resultado de la proposición compuesta. Y como no todas las filas o no todas las combinaciones son iguales, esto corresponde a una contingencia. Contingencia. ¿Ya? Recuerden que si todas las combinaciones no hubiesen dado, o todas las filas hubiesen sido verdaderas, sería una tautología. Si todas las filas hubiesen dado falsos, sería una contradicción. Y en este caso, como hubo una combinación, sería contingencia. ¿Sí? ¿Me sigue? Listo, eso es un método. Vamos a hacer el segundo método. El segundo método es muy parecido, solo que no ahorramos, o sea, no ahorramos, sino que no hacemos en el fondo este cuadrito. Escribimos el mismo ejercicio, QO. Recuerden que ustedes pueden hacer el método que ustedes quieran, aquí no hay nada anticipado, ni escrito, ni nada de eso. Ya, ahí lo volví a escribir de nuevo el ejercicio. Entonces, pongamos atención en lo siguiente. Siempre partimos igual, es decir, siempre tenemos que determinar cuál es la cantidad de combinaciones o filas que tiene nuestro ejercicio. Y eso se termina con 2 elevado a n, y como ya habíamos dicho, que eran 2 proposiciones, por lo tanto estarán 4. 4 filas, ¿ya? Eso no ha cambiado porque es el mismo ejercicio. Si lo que queremos llegar a determinar es el resultado. Entonces, aquí a un ladito me hago un cuadrito con P. Profe, Dígame. perdón que lo interrumpa. No, no hay Lo ningún que, problema. lo que, lo que pasa es que me tengo que retirar porque ¿Qué le voy a pasó? asistir a un velorio de un familiar ahora. Ya, pucha, Y, que... y me tengo que ir. Ya, pues, está bien, ningún Disculpe problema. igual, pero voy a ver la clase más tarde. Ya, pues, excelente, que le vaya muy bien y un gran abrazo. Ya, muchas gracias. No hay por qué. Entonces, partimos en el fondo con las filas, con las 4 filas, las 4 combinaciones, y me hago este cuadrito en donde incluyo todas las proposiciones, incluyendo las negaciones. Las negaciones me las podría mejor saltar, pero igual escribo por si acaso para no perderme. Entonces, P, siempre parto P, Q, R, así, en ese orden. Y siempre P, cuando son 4 filas, voy a partir con verdad, verdad, falso y falso. Y Q va a ser verdad, falso, verdad, falso. Y la negación de P va a ser falso, falso, verdad, verdad. ¿Listo? Estamos. Entonces, y aquí viene lo distinto. O sea, no lo sí, es lo distinto. A ver, o sea, de distinto en el sentido que tiene una estructura distinta. Vamos a llegar al resultado. Solo que aquí ahora vamos a elegir, igual que anteriormente, un paréntesis, y el que vamos a desarrollar, que va a ser esto, ¿ya? Y lo voy a marcar ahí de amarillo. Y debajo del no P, voy a escribir las combinaciones posibles del no P. En este caso son falso, falso, verdad, verdad. Listo. Y abajo del Q voy a escribir las combinaciones posibles de Q, que son verdad, falso, verdad, falso.
Y al medio voy a escribir el resultado de estas combinaciones con el correctivo O. Y yo lo voy a escribir en rojo para poder identificarlo. Por lo tanto, falso o verdad, esto es verdad. Falso o falso es falso. Verdad o verdad es verdad. Y por último, verdad o falso es verdad. Listo, y ahí está. Y para hacerlo más pochinchero, ¿ya? La vamos a resaltar ahí. Ah, este le enseñé el profesor, qué bueno. Yo lo encuentro que es un poquito más acotado y más simple, ¿ya? Pero tiene, insisto, ustedes elijan el método que a ustedes mejor les parezca, ¿sí? Aquí no hay nada escrito, ¿ya? Y debajo del Q voy a escribir en el fondo en el fondo las distintas valores que agarra Q. En este caso es verdad, falso, verdad, falso. ¿Ya? Y aquí tenemos el O, el colectivo O, que va a unir el Q con el resultado del paréntesis que yo no marqué en amarillo. Por lo tanto, y es lo que va a salir aquí. Verdad o verdad, esto es verdad. Falso o falso es falso. Verdad o verdad es verdad. Y por último, falso o verdad es verdad. Y también lo voy a poner en un colorcito distinto. Ya le voy a poner ahí este calipso. Listo. ¿Ya? Listo. Y ahí tengo el resultado del valor de verdad. O sea, tengo el valor de verdad de la producción compuesta entre paréntesis cuadrados. ¿Ya? Vamos a calcular el otro, el que nos falta. Entonces, P. Anoto abajo los valores de P, que en este caso es verdad, verdad, falso y falso. Debajo de Q, los valores de Q. Verdad, falso, verdad y falso. Ya, listo. Vamos ahora a escribir el resultado. Entonces, verdad, entonces verdad, esto es verdad. Verdad, entonces falso es falso. Falso, entonces verdad es verdad. Y falso, entonces falso es verdad. Listo. Y también lo voy a escribir en color. Ahí voy a ponerle color a la cuestión. Ya ese color, pero ese color no se nota mucho. Verde. Verde. Ahí está, verde. Y ahora voy a escribir el resultado final de la operación en el I, ¿ya? Y que va a ser en el fondo el resultado de lo que está en calipso y lo que está en verde. Y que también lo voy a escribir en rojo, ¿ya? Entonces, verdad y verdad, esto es verdad. Falso y falso, esto es falso. Verdad y verdad es verdad. Y verdad y verdad también es verdad. Por lo tanto, este resultado que estoy anotando aquí es el valor de verdad de la tabla completa que andaba buscando. Y claramente nos podemos dar cuenta que esto es una contingencia, ¿no es cierto? Contingencia. Perfecto, ¿no? Y claramente si lo comparamos con el anterior nos va a dar lo mismo. Decimos tener los mismos resultados. Verdad, falso, verdad, verdad, ¿no? Ustedes pueden elegir el método que más les ayude, que les simplifique más la vida. Ustedes lo eligen, ¿ya? Ah, pero ahora nos falta algo importante, porque no hemos visto. ¿Dónde está? Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Yo creo que lo voy a volver no. Ahí sí. Nos falta llegar a terminar efectivamente si Sofía nos mandó bien o no la respuesta, po. Y claramente podemos sacar dos conclusiones. Primero, en rojo, primero, que solo
deben ser 4 filas, ¿ya? O 4 combinaciones, como ustedes lo quieran llamar. Y la Sofía nos mandó 8 combinaciones, ¿ya? Por lo tanto, la primera discrepancia que tenemos. Y segundo, que el valor de verdad o el valor veritativo es contingencia. Y la Sofía nos dijo que era contradicción, ¿ya? Por lo tanto, 2 cosas que tenemos que ir aclarando, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Lo mismo, ¿ya? A través de una matriz de valor veritativo, o a la verdad, compruebe si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces vamos a hacer la letra A. Vamos a alcanzar a hacer solo la letra A, ustedes hacen las otras letras que le correspondan. Pero, ya, ustedes hacen ahí las otras letras. Pero podría ser. Mire, vamos a experimentar ahora. Vamos a hacer la letra C mejor, ¿ya? P, Q y R. Tiene tres, para que veamos la diferencia que hay ¿qué pasa con tres? Cuando hay tres proposiciones. Vamos a hacerla aquí abajito, la vamos a escribir. Eh, no tengo el... Ya. Vamos a escribir, esta es la letra C y este es. Vamos a escribir, voy a escribir solamente, esto es paréntesis, sí, paréntesis redondo, P, entonces Q, cierre paréntesis redondo, entonces, paréntesis cuadrado, P y R, entonces Q y R, cierre paréntesis. No tiene negación, así que está bastante bueno. Entonces, voy a... Denme un segundo. Ahí sí, perdón. Ahora sí. Entonces, vamos para allá. Aquí siempre nosotros tenemos que ver cuántas filas son, ¿no es cierto? Entonces, yo les dije que esto se resolvía con el 2 elevado a n, ¿ya? Donde n es la cantidad de proposiciones que tengo en el ejercicio. Y aquí en este caso claramente tengo 3, tengo P, tengo Q y tengo R. Por lo tanto, esto es un 2 elevado a 3. Y esto nos da 8. Por lo tanto, en mi tablita, que me hago aquí al ladito, voy a hacer el segundo método por si acaso. Tengo que tener 8 combinaciones. O sea, aquí tengo mi P, ahí tengo mi Q y ahí tengo el R, ¿no? Como son 8 filas, tengo que partir primero con 4 verdades. Verdad, 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 verdad y 4 falsos. Falso, falso, falso. Oh, y me di justo ahí. Ya. Para el Q, 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. Verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Y para el R, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y ahí están todas las combinaciones posibles con con mis 3 proposiciones, ¿ya? Ahí están todas las combinaciones, que son 8. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Y siempre, como digo, hay que partir por los paréntesis. Y voy a partir desarrollando este paréntesis. ¿Ya? Ese. ¿Ya? Después voy a desarrollar ese y después el otro. No, ese, después completo y después al final el último. Entonces,
¿Con qué lápiz está escribiendo? Perdón, voy a seguir escribiendo con esto. Entonces, voy a partir con el QR. Por lo tanto, abajo del Q voy a escribir todas las combinaciones de Q. ¿Y qué son? Verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Listo, ahí están las 8. Y en el R lo mismo. Voy a escribir las combinaciones del R, que es verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ahí están las 8. Y al medio voy a poner la combinación con el I. Es decir, verdad y verdad, esto es verdad, verdad y falso es falso, falso y verdad es falso, falso y falso es falso, verdad y verdad es verdad, verdad y falso es falso, falso y verdad es falso, falso y falso es falso. Listo. Ahí ya tengo mi combinación hecha y que la voy a marcar de amarillito para que no se me olvide. ¿Ya? Listo, ahí está la combinación amarilla. Ahora voy a hacer el P y R. ¿Ya? Y que lo voy a escribir en celestino o en calipso, no sé. ¿Ya? Ese que hay. Lo mismo, anoto abajo todas las P, o sea, las combinaciones del P, que en este caso es verdad, 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 falso, falso, falso y falso. Ahí están las 8. En el R, las combinaciones del R, que es verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y al medio, el I. ¿Ya? Y eso lo van a anotar con rojito, ese rojito que está ahí. Verdad y verdad, esto es verdad, verdad y falso, esto es falso, porque es del I, verdad y verdad, verdad, verdad y falso es falso, falso y verdad, esto es falso, falso y falso, falso, falso y verdad, falso, falso y falso, falso. ¿No? Listo. Y también la voy a poner colorcito para que se vea mejor. Ahí, con un colorcito. Listo, ahí está. Y ahora voy a escribir aquí en medio el entonces, que es en el fondo que sale del calipso con el amarillo, en ese mismo sentido. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a escribir ahí el medio. Verdad, entonces verdad, esto es verdad. Falso, entonces falso es verdad. Falso, entonces verdad es falso. Falso, entonces falso es verdad. Falso, entonces verdad, esto es verdad. Y que abajo son todas verdades, si no me equivoco. Verdad, entonces falso. Son todas iguales. 1, 2, 4, 6, 7 y 8. Ahí está. ¿No? Y también la voy a rayar de un colorcito. Ahí, a 2. Pongámosle este rosadito. Ay, no. Sí, después sale, pero. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Ahí está. Y ahora voy a calcular el P entonces Q. Y pongo abajito todos los cubos. ¿No? Bajo el P es verdad, verdad, verdad. Esto es un poco más engorroso cuando son más filas, ¿no? Pero el método sigue siendo exactamente el mismo. Abajo el Q, que es verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Y al medio el resultado. Que lo vamos a escribir con rojito. Con ese rojito. Y tenemos verdad, entonces verdad, esto es verdad. Verdad, entonces verdad es verdad. Verdad, entonces falso es falso. Verdad, entonces falso es falso. Y para aquí abajo son todas verdaderas. Falso, entonces verdad es verdad. Falso, entonces verdad es verdad. Falso, entonces falso es verdad. Y falso, entonces falso es verdad. Listo. Y también le voy a rayar, ahí le vamos a poner el otro color, verde.
Listo, ahí están las verdes. Y ahora vamos a encontrar la solución final, que va a ser entre el verde y el rosadito que está ahí escrito. Y también es un entonces. Entonces, va a ser así. Verdad, entonces verdad, esto es verdad. Verdad, entonces verdad también es verdad. En la tercera fila, falso, entonces falso es verdad. En la cuarta, oh, no, sale ahí, ¿cuál era? Falso, entonces verdad, esto es verdad. Verdad, entonces verdad es verdad. Verdad, entonces verdad es verdad. Y aquí no me acuerdo qué es lo que había. Uh, esto es falso, entonces, estos son todas verdades bajo. Entonces, esto es verdad. Listo. Ahí terminé. Y le vamos a poner este color. Listo. Listo. Y ahí está. Como son todas verdaderas, el resultado de esto es una tautología. ¿Y qué razón? Y la C decía tautología, el resultado de tautología. Por lo tanto, es correcto. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Abucheos? ¿Algo que no haya quedado claro? Tengo las 14:35. Un break de 10 minutos hasta las 14:45, ¿les parece? Vamos a break entonces.
Volvamos a nuestra clase. Ya. Entonces, bueno, les dejo ahí encomendado la letra A, B, C, D para que la puedan desarrollar. Ya hemos desarrollado en el fondo con dos proposiciones, tabla de verdad con dos proposiciones y con tres proposiciones. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Dice así. Dice, un psicólogo hizo tres declaraciones sucesivas. ¿Ya? Entonces, primero dijo, si el jefe no se retira temprano, hoy llegaré tarde a casa e iré mañana al gimnasio. Después dijo, el jefe se retirará temprano o llegaré temprano a casa. Y por último, dijo, si el jefe se retira temprano y mañana iré al gimnasio, entonces iré al gimnasio o llegaré temprano a casa. Si se supo que sus dos primeras afirmaciones son falsas, ¿qué valor de verdad tiene su última aclaración? Entonces, vamos a marcar ahí, vamos a hacer un pequeño marcación. Perdón. Ay, ¿cómo diría mi niña? Ahí sí. Vamos a, aquí, esto era. La pluma, vamos a marcar aquí. Vamos a poner aquí un número 1 para que no se me olvide, el número 2, y aquí hay un número 3. Ya. Entonces, lo primero, siempre que cuando tenemos estas frases escritas en lenguaje corriente, tenemos que identificar cuáles son los conectivos y lo que está al lado y todo lo que nos sobra, básicamente, van a ser las proposiciones. Por lo tanto, en nuestro caso, la primera frase vamos a identificar los conectivos. Y voy a reconocer dos, creo que hay aquí. Sí, hay dos, creo, si no me equivoco. Primero, aquí está el sí, ¿ya? Y el sí claramente nos antecede que hay un entonces, ¿ya? Sí, entonces, ¿verdad? Pero aquí no está muy clarito como dice, cómo podría ser. Pero aquí hay una coma. Y esto aquí nos va a ayudar mucho a identificar que aquí se termina en el fondo de la proposición y está el conectivo, ¿ya? Y el E claramente es otro conectivo ya que es un ni. ¿Ya? Hoy llegaré tarde a casa e iré mañana al gimnasio. Ese E es lo mismo que un I. ¿Ya? Porque si no diría hoy llegaré tarde a casa y iré mañana al gimnasio. Por lo tanto, lo que están resaltados con amarillo son nuestros conectivos. Por lo tanto, los voy a dejar escritos al tiro para que no se me pasen. ¿Ya? Y aquí yo voy a identificar aquí que hay un entonces y aquí que hay un I. ¿Ya? Ahí están los símbolos. Por lo tanto, lo que me está quedando ahí son las proposiciones, porque las voy a marcar de otro color distinto. Las voy a marcar, perdón, me equivoqué yo ahora. Las voy a marcar con el marcador, pero en verde. Entonces, ahí está. Ahí tengo una, y aquí tengo otra, y aquí tengo otra. Tres proposiciones. El jefe no se retira temprano, hoy llegaré tarde a casa, iré mañana al gimnasio. ¿Ya? Ahí tengo mis tres proposiciones. Y que las voy a llamar obviamente P, Q y R. Entonces, P, Q y R, P, Q y R. Este es mi... ¿Qué le tengo ese color? Aquí tengo mi P. Este para mí va a ser mi P. Este va a ser mi Q. Y este va a ser mi R. ¿Ya? Por lo tanto, la primera frase o el primer transcripción al lenguaje lógico sería P, entonces, paréntesis, Q y R. ¿Ya? Listo. Y para mayor abundancia, me están diciendo que mis dos primeras afirmaciones son falsas. Por lo tanto, lo voy a dejar ahí por mientras, en stand-by. Me están diciendo que esto es falso. ¿Ya? Y ya voy a sacar las conclusiones para poder encontrar el valor. ¿Ya? En la segunda frase, aquí está un poquito más fácil identificar el conectivo, que es el O. Está claramente identificado el O. Entonces, lo voy a marcar también ahí. El jefe se retira temprano o, y ahí está. Ahí está mi conectivo, llegaré temprano a casa. Por lo tanto, lo que me queda para los lados son las proposiciones. También la voy a marcar en verdecito. ¿Ya? Perfecto.
Sin embargo, ojo aquí. Miren, identifiquen. El que acabo de marcar en verde, el jefe se retirará temprano o llegaré temprano a casa. El jefe se retirará temprano. ¿Qué puse yo acá arriba como P? El jefe no se retirará temprano. Por lo tanto, la frase o la proposición que está en la número 2 es la negación de la anterior. Por lo tanto, esta, el jefe se retirará temprano, es no P. Este es un no P. Ahí voy a marcar el tiro el O para que no se me olvide. Y obviamente, llegaré temprano a casa. Mire, ¿qué es lo que pusimos nosotros como Q? Hoy llegaré tarde a casa. Y acá como está, llegaré temprano a casa. Por lo tanto, claramente es el sentido inverso digamos, de la frase, de la proposición. Por lo tanto, aquí abajo es una negación, no Q. ¿Ya? Por lo tanto, en mi número 2, que lo voy a escribir un poquito más acá abajo para que me quede espacio, ¿cómo me quedaría? No P o no Q. ¿Ya? Y que también me dicen que es falsa. ¿Ya? Aquí recuerden que aquí quedó escrito que ambas afirmaciones son falsas. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí puedo encontrar los valores de verdad de estas proposiciones. A ver, este es un entonces. Y el entonces, estoy en la 1. Entonces, cuando es falsa el entonces, cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. Por lo tanto, yo de aquí puedo sacar una conclusión muy clara, que P es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque aquí estoy definiendo, ¿ya? Sin embargo, Q y R es falsa, perdón. No me queda muy claro, no puedo identificar bien cuáles son los valores de Q y R, o sea, de Q y R, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el I, la tabla del I, tengo 3 combinaciones posibles que son falsas. Recuerden que en el I solo es verdad cuando ambas son verdaderas. Por lo tanto, no puedo a buena y primera identificar los valores de verdad de Q y R. Vamos a ver qué pasa con la segunda oración, ya la segunda frase. En este caso está el O, y ahí sí tengo una pura combinación que en el O que es falso, que ambas proposiciones sean falsas. Por lo tanto, esto es falso y esto es falso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que no P es falso. Y esto implica necesariamente que P es verdadero. Y ya lo había descubierto ya, pues, si arriba lo descubrí, ¿ya? Por lo tanto, no, hasta el momento no he descubierto nada nuevo, ¿ya? Sin embargo, no Q es falso. Debe ser falso. Y esto implica que necesariamente Q sea verdadero. Y ahí sí ya descubrí algo nuevo, que Q es verdadero. Y aquí, miren, y aquí voy a hacer otro paso adicional, aquí abajito. Me dice que Q y R es falso, que es lo que estoy sacando del número 1, ¿ya? Del número 1, aquí del 1. ¿Ya? Como Q ya descubrí que es verdadero, R necesariamente para que el I sea falso, tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque si R toma el valor de verdadero, verdad y verdad verdadero, y esto ya no se cumpliría. Por lo tanto, para que se cumpla, R necesariamente tiene que ser falso. ¿Sí? P, Q y R. Y ahí tengo, entonces lo voy a escribir acá abajito como resumen. P es verdad, Q es verdadero, y aquí vamos a ponerle que R es falso. ¿Sí? Q y R es falso, por lo tanto, si Q es verdadero, la única posibilidad que tengo que R, para que digamos, esa proposición compuesta sea falsa, es que R necesariamente tiene que ser falso. ¿Ya? Por lo tanto, ya conozco los valores de verdad de P, Q y R. Vamos al número 3. Aquí también tengo que encontrar los
los conectivos. Tengo el sí. Ahí tengo un I. Tengo el entonces. Mira, aquí está clarito que el entonces. ¿Ya? Ir al gimnasio. Oh, aquí están todos claritos. No hay mucho que... Por lo tanto, aquí está el I. Aquí hay un I. Aquí hay un entonces. Y aquí hay un O. Y lo que está a los costados son los... perdón, son las proposiciones, ¿cierto? Marcador. Vamos a marcar naranjo esta vez. Y vamos a determinar que el jefe saldrá temprano. Mañana iré al gimnasio. Iré al gimnasio. Llegaré temprano. Ah, listo. Ahí están las proposiciones. Entonces ahora voy a determinar el valor, digamos, de cada una de las proposiciones. No el valor veritativo, sino que qué letra les corresponde a cada uno. El jefe se retira temprano, según yo. ¿Cómo identifiqué esa proposición? El jefe se retira temprano como no Pepo. ¿No? ¿Por qué tiene ese color? Ay, ¿por qué me cambian de color estas cosas? El jefe se retira temprano, esto es un no P. Mañana iré al gimnasio. Mañana iré al gimnasio. Es un R. Esto yo lo puse como R, no está negado. ¿No? Iré al gimnasio. Después iré al gimnasio. También es un R, no está negado. O llegaré temprano a casa. Llegaré temprano a casa, yo lo puse como no Q. ¿Sí? Por lo tanto, esta frase, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Voy a escribir aquí. Me va a quedar como paréntesis, no P y R. Entonces, paréntesis, R o no U. Ahí está. Pasé del lenguaje, digamos, corriente al lenguaje simbólico. Y ahora voy a saber el valor de verdad de cada una de ellas. O sea, reemplazar. No P es falso, ¿ya? Porque P es verdadero. Y R, falso. ¿Ya? Listo. Ahí tengo la primera. Entonces, R, que sigue siendo falso, o no Q. Como Q es verdadero, no Q es falso. Por lo tanto, todas me quedan falsas. Falso y falso, claramente esto es falso. Aquí hay un conectivo entonces. Falso, falso, también es falso. Por lo tanto, falso, entonces falso, esto es verdad. Por lo tanto, el valor de verdad que tiene la última creación es verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Algo que agregar? Ahora sí, por fin venía la música. ¿Ya? Vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a la... No sé si la tengo. Yo les compartí la guía. Sí, se las compartí. La guía 4. Aquí está la guía 4. ¿Ya? Entonces, eh, dada la siguiente proposición compuesta, el valor de verdad de P, Q y R. Entonces tengo que determinar el valor de verdad de P, de Q y R. ¿Ya? Vamos a copiarlo al tiro. Lo vamos a copiar ahí. Control C. Vamos a ir a mirarla aquí. La vamos a copiar aquí mismo. Vamos a trabajar aquí. Control V. Vamos a agrandar un poquito. Vamos a poner 24. Ahí parece que se ve mejor. Entonces, trabajemos. Me gusta trabajar con este colorcito. Ya, entonces. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que la negación de P, entonces Q, o R o Q es falso. Por lo tanto, debemos encontrar los valores. Y como ya hemos dicho muchas veces, el conectivo solamente hay una combinación que es posible, cuando ambas proposiciones son falsas. Por lo tanto, aquí qué es lo que tengo que decir, que esto
debe ser falso y esto debe ser falso, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a tener dos alternativas y lo voy a escribir acá abajo. Que no P, entonces Q, esto debe ser falso, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que todo esto es falso, por lo tanto, P, entonces Q es verdadero. Porque si la negación es falsa, la proposición simple es verdadera. Por lo tanto, P entonces Q es verdadero. Pero aquí tenemos un problema. Porque según la tabla entonces, hay tres opciones o tres combinaciones posibles donde el valor es verdadero. Verdad, entonces verdad. Falso, entonces verdad. Falso, entonces falso. Por lo tanto, no puedo terminar a ciencia cierta el valor de P y de Q. Puedes tomar cualquier valor, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir a trabajar la segunda. ¿Qué es lo que nos dice? Que R o Q es falso. Y aquí sí, pues aquí sí. Aquí ya sé a ciencia cierta, en el O, que hay una pura combinación que es falsa. Ahí es falsa cuando la primera es falsa y la segunda es falsa. Por lo tanto, aquí yo concluyo que R es falso y Q también es falso. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque este valor me va a ayudar a determinar el valor de P, ¿no? Entonces, vuelvo acá atrás de nuevo. Si Q es falsa, y para que esto tenga valor verdadero, P necesariamente tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque si P fuera verdadero, P entonces falso, o sea, verdad entonces falso, es falso y no me sirve. Por lo tanto, de aquí yo concluyo que P es falso. Listo. Y ahí tengo los tres valores. ¿Bien? Entonces, respuesta, P es falso, Q es falso y R también es falso. Y ahí está mi respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica que se debe usar para determinar estos valores? Vamos con el número 2. Ah, y aquí esto me dice, mira, la proposición compuesta que corresponde a una contradicción es, y aquí tengo que determinar cuál de todos estos es una contradicción. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer, lo tengo copiado ya, qué bueno. Entonces lo voy a llevar acá, voy a subir un poquito acá, esto lo pego aquí, y voy a determinar cuál de estas proposiciones es falsa. Entonces, ¿ya? Y para eso voy a hacer la técnica que hicimos anteriormente de encontrar la tabla de los valores veritativos. Entonces, voy a hacer aquí el A, que dice que Q, O, paréntesis, no P, O, Q, ¿ya? Como tiene dos valores de verdad, o sea, hay dos proposiciones, el 2 elevado a n me indica que este es 2 elevado a 2, por lo tanto esto es 4, ¿no es cierto? Tengo cuatro opciones. Y lo voy a escribir aquí mismito para que no se me vaya a olvidar. P y Q. P y Q no va, que son 4. Verdad, verdad, falso, falso. Y verdad, falso, verdad, falso. Listo. Esas son las combinaciones. Entonces voy a notar abajo al Q. Ya, perdón, voy a partir primero con el paréntesis, perdón. El no P es la negación del P, por lo tanto esto es falso, falso, verdad, verdad, y el Q es verdad, falso, verdad, falso. Y aquí al medio lo voy a anotar también para que quede mejor con el O. Falso o verdad, esto es falso. Falso o falso, esto es falso.
verdad o verdad es verdad, verdad o falso es, yo parece que me equivoqué, el primero, perdón, voy a borrar, yo me equivoqué, está demasiado embalado. Esto es verdad, y esto también es verdad, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí se le entiende. Falso o verdad es verdad, falso o falso, falso, verdad o verdad, verdad, verdad o falso es verdad. Vamos a votar lo del Q. El Q, esto es verdad, falso, verdad, falso, y al medio me va a quedar verdad, este es con el O, verdad o verdad, esto es verdad, falso o falso es falso, verdad o verdad es verdad, falso o verdad es verdad. ¿Ya? Por lo tanto, claramente el resultado de esto es una contingencia. Esto es una contingencia. ¿Ya? Contingencia. Letra B. No P, sí y solo sí, Q. ¿Ya? Vamos a dos proposiciones, cuatro combinaciones, y vamos a usar la misma tablita que tenemos ahí al lado derecho, ¿ya? Para volver a escribirle de nuevo. No P es la negación del P, por lo tanto esto es falso, falso, verdad, verdad, y el Q es lo mismo que está ahí, verdad, falso, verdad, falso. Por lo tanto, el sí solo sí es falso, sí solo sí, verdad, esto es falso, falso, sí solo sí, falso es verdad, verdad, si solo sí, verdad es verdad, verdad, si solo sí, falso es falso. Por lo tanto, también es una contingencia. Puedo darle un poquito más bajito. Ahí, contingencia. Veamos qué pasa con el C. El C es no P, entonces P. ¿Ya? Aquí tengo una pura combinación, por lo tanto, esto es, si hay una sola, o sea, hay una pura proposición, por lo tanto, son dos filas nomás. Esto es verdad, falso, falso, verdad. No hay más que darle aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí le vamos a poner, vamos a partir con como una negación, este azul, sí. Esto es falso, verdad, y esto es verdad, falso. Y ahí están todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Por lo tanto, falso, sí, solo sí, verdad, esto es verdad, verdad, perdón, no, sí, solo entonces, falso, entonces, verdad es verdad, y falso, entonces, falso es falso. Por lo tanto, también es contingencia. En la letra D, vamos a ver si no alcanzan aquí todas. En la letra D, esto es P y no P. ¿Ya? Al igual que el anterior, o sea, dos filas nomás. Esto es verdad, falso, falso, verdad. En el I, verdad y falso es falso. En el I. Y falso y verdad también es falso. Por lo tanto, aquí sí está la contradicción. Contradicción. Por lo tanto, esta es la que andaban buscando, porque nos preguntaban por cuál es la contradicción. Y la letra D es la contradicción. Y solo para salir de la duda, vamos a hacer la E, que es Q, sí y solo sí, P. Y aquí tenemos cuatro filas, cuatro combinaciones, ya porque son dos proposiciones en la aquí. Y esto es verdad, falso, verdad, falso. Y esto es verdad, verdad, falso, falso. Y leer sí solo sí, que nos dice que verdad sí solo sí, verdad es verdad, verdad sí solo sí, perdón, falso sí solo sí, verdad es falso,
falso si solo sí, falso es falso. Y falso si solo sí, falso es verdad. Por lo tanto, es una contradicción. Perdón, contingencia. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, abucheos? Vamos al número 3. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, determine cuál o cuáles son verdaderas. Entonces, la disyunción, ¿cuál es? Se me olvida cuál es. ¿Cuál es la disyunción? ¿Se acuerdan cuál es, no? La disyunción es la O, si no me equivoco. Entonces, la disyunción resulta en falso si ambas proposiciones son falsas. Es cosa de ir a ver la tabla de lo y eso es correcto, ¿no? Por lo tanto, es verdadero. La disyunción, perdón, la conjunción, ¿no?, resulta falsa si ambas proposiciones son falsas. Aquí esto es correcto, porque la conjunción es el y. Y aquí si tenemos el y, si ambas proposiciones son falsas, sí. Pero aquí faltó, yo creo que una palabra que escribir aquí. Ya que, denme un segundito. Ay, perdón. Aquí solo yo creo que nos faltó algo. Se me perdió para que la respuesta sea correcta. O sea, tenga. La conjunción resulta falta solo. Aquí hay que ponerle solo si ambas proposiciones son falsas. Y ahí, si le agregamos esa la palabra solo, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ambas proposiciones son falsas, en el i nos da falso, pero no es la única. No es la única. ¿Ya? Por lo tanto, ahí faltó, yo creo, agregarle esa palabra para que después encontráramos el resultado correcto. ¿Ya? Y dice, la bicondicionalidad es verdadera cuando ambas componentes tienen el mismo valor de verdad, y esto también es correcto. ¿Por qué? La bicondicionalidad es el sí, solo sí, ¿no es cierto? Para ambos lados. Por lo tanto, el sí, solo sí es verdad cuando ambas son verdaderas o ambas proposiciones son falsas. Por lo tanto, esto es correcto. Y ahí, en ese caso, sería la 1 y la 3, que sería la alternativa C. ¿Eh? Pero ojo ahí que no le faltó ahí poner esa palabra, ¿no? Si no serían todas. Dice, la expresión equivalente de la siguiente proposición compuesta es, está difícil. Yo me acuerdo que alguna vez vi esto, pero no me acuerdo cuál era. Si alguien se acuerda, yo lo vi en alguna parte, pero no me acuerdo en mis. Yo tenía un apunte de esto. Si no me equivoco, es la expresión equivalente. No me acuerdo cuál era. Se la voy a dejar ahí pendiente, no me acuerdo cuál era esta. Según la respuesta, si no me equivoco, es la A, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Vale, vamos a ver las respuestas correctas. Esa es la. ¿Cuál es? Se me olvidó el número. La 4. Pregunta 1-4. Ejercicio 1-4. Es la A. La chunté. La 4. Ahora, ¿por qué? La verdad, para ser franco, no me acuerdo. Pero ahí había una razón. Hay una razón. Pero no estoy completamente seguro. Habría que demostrarlo. Y la verdad que no alcanza el tiempo para poder demostrarlo. Pero habría que hacer la tabla para poder encontrar todos los valores. Habría que hacer la tablita. A ver, hagámosla. Me gustó la idea. Entonces vamos a hacerla aquí.
A ver si lo resulta. Vamos a demostrar eso. Entonces, aquí tenemos que esto es P, entonces Q. Y lo voy a mostrar con la tablita y con los valores. 2 proposiciones, 4 filas. Y esto parte. Verdad, verdad, falso, falso. Y Q es verdad, falso, verdad, falso. Y esta es la misma tabla, pero la vamos a hacer igual. Esto quedaría como verdad, falso, verdad, falso. Y lo que tenemos que mostrar que no P o Q es lo mismo. ¿Estoy bien yo? No P o Q, perfecto. El no P sería falso, falso, verdad, verdad. Y el Q sería lo mismo, que es verdad, falso, verdad, falso. Entonces, apliquemos la tabla de los. Falso, o sea, falso o verdad, esto es verdad. Falso o falso es falso. Falso o verdad es verdad. Falso, perdón. Ah, no está bien. Y o falso, aquí es distinto. O yo me equivoqué. No, yo me equivoqué. Esto es verdad y acá yo me equivoqué. Eso no es falso, eso es verdad. Esto es verdad, yo me equivoqué. ¿Ven? Y está demostrado. Son lo mismo. El resultado es igual. Ahí se demuestra con las tablitas. ¿Ya? ¿Alcanzamos? No, ya no alcanzamos ya. Esto súper cortito para que lo hagamos. P entonces no Q. Lo vamos a hacer aquí el tiro. Este es cortito. P entonces no Q. P entonces no Q. P entonces no Q. Y me dicen que esto es falso. Si no me equivoco, es falso. Perfecto. Si es falso, el mismo razonamiento que usamos en el otro ejercicio. Si es falso, entonces hay dos alternativas. O sea, no hay dos alternativas. Solamente se da que la primera sea verdadera y la segunda falsa. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de esto que sacamos como conclusión, que P es verdadero, no Q es falso, por lo tanto, Q es verdadero. Y ahí con eso podemos determinar en el fondo lo que lo están preguntando. ¿P es falsa? No, es incorrecto, esa no va. ¿Q es falsa? Tampoco. Q nos dio verdadera. ¿Q es verdadera? Sí. Por lo tanto, aquí la única alternativa correcta sería la número 3. Sería solo 3, que vendría siendo la letra E. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿Abucheos? ¿Algo que no haya quedado claro? Hablen ahora o callen para siempre. Si no hay dudas, chiquillos, lo dejamos.